Shabbat Shalom, ¿cómo les va, queridos amigos? Bueno, bienvenidos una vez más a La Raíz por TELS TV, que ahora me dice además Esteban Morales, que está del otro lado ahí en los controles y a quien saludamos, que ahora salimos por un canal digital, lo cual permite que los que tengan plasmas, televisores plasmas y la conexión a internet puedan vernos directamente a través del televisor. Bueno, un saludo muy grande para ustedes. Para quienes no estén viendo el programa en vivo, me verán en La Raíz, los estudios mesiánicos con Pablo Modernel, nuestro canal de YouTube, que sigue aumentando la cantidad de suscriptores. Ya sobrepasamos los 130 suscriptores, 4.000 más, unas 4.200 vistas tienen nuestros 45 videos subidos en las diferentes listas de reproducción. Hoy ya estamos en la tercera parte, no vamos a terminar hoy. Yo ya hice el cálculo y, no lamentablemente, nos va a llevar 4 clases este estudio también, como típicamente nos lleva cada estudio. Así que hoy ya estamos en la tercera parte de Jesús, un fariseo. Pero tenemos otros varios estudios que podrás ahí en el canal de YouTube, La Raíz Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel, encontrar. Muchos estudios, empezamos en abril con Esteban este proyecto. Así que bueno, ya nos acercamos al año, estamos culminando el mes número 10 de estar en el aire, ¿verdad? Y ya te voy adelantando que después de este estudio vamos a un estudio muy lindo que se llama El manto grana de Jesús. Seguramente lo voy a terminar nombrando de esa manera. Todavía estoy afilando si ese va a ser el título que va a tener. Es un estudio precioso. Bueno, quiero contarte que la clase pasada, cuando estudiamos los fariseos, hablé de los 2 grandes maestros dentro de las escuelas farisaicas en tiempos de Jesús, que eran Hillel y Shammai. Hillel, que era más inclinado hacia la misericordia, por así decirlo, y Shammai, que era muy duro. Lo que quiero aclarar es que en cuanto a la fecha de nacimiento de Hillel, porque así yo lo puse en las diapositivas porque es lo más claro, dice que nació hacia el 110 a.C. y moriría en el 10 después de Cristo. Eso da un periodo de 120 años. En realidad, lo más exacto sería decir que Hillel nació hacia el año 70 o 60 antes de Cristo y murió en el 10 después de Cristo. Es decir, que Hillel habría vivido unos 70 u 80 años. Pero no está definido eso. Por eso yo también doy el dato de 110 antes de Cristo como una posibilidad. No significa que haya nacido el maestro Hillel en el 110 antes de Cristo. Mirando el capítulo, pensé que quería aclarar eso, porque si tenemos que ser exactos, se estima que nació en el 70 o 60 antes de Cristo, pero no está muy claro. Y en realidad tampoco sería muy disparatado que él hubiera vivido 120 años y que hubiera nacido en el 110 antes de Cristo. Y vimos que Hillel era el padre de Simón, otro gran maestro farisaico, y Simón es el padre de Gamaliel, el mencionado en el libro de los Hechos. Así que este señor Hillel fue el abuelo del Gamaliel del libro de los Hechos. Y me recordó esto me recordó que hace unos años falleció en Israel, un poquito antes del año 2010, en el año 2008 aproximadamente, falleció en Israel un gran rabino, se llamaba el rabino Kaduri, y tenía prácticamente 120 años. Más de 100 años tenía el rabino Kaduri. Y él tenía un hijo, un rabino judío sefaradí, y tenía un hijo que también era rabino. Imagínate, si él tenía casi más de 100 años, el hijo tendría 80 y pico, otro rabino famoso, y el nieto también. Una generación de rabinos, así como Hillel, Simón y Gamaliel en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y te quería contar esto porque los rabinos siempre han sido muy importantes en el pueblo de Israel. Y este rabino Kaduri, este viejito sabio, este rabino sefaradí, sobre el final de sus días, él dijo que recibió reiteradamente visitas del Mesías. El Mesías se le aparecía en visiones dentro de su habitación. Y él dijo
él dejó una carta escrita y él dijo que cuando pasara un año de su muerte, recién ahí se iba a poder abrir esta carta donde él iba a hablar sobre quién era el Mesías, cuál era la identidad del Mesías. Bueno, este viejito fallece, el rabino Kaduri, y a un año de su fallecimiento, su hijo, otro rabino que en ese momento tendría como 80 años, imagínate, o también ya reconocido dentro del judaísmo sefaradí, abre la carta del padre. Y en la carta, su papá, el rabino Kaduri, decía que cuando el pueblo judío viera quién era el Mesías, se iban a asombrar, porque ya lo conocían. Y decía que el nombre del Mesías era Yehoshua. Yehoshua en hebreo es Josué, de donde viene el término Yeshua, que es Jesús. Es decir, Josué en hebreo, que significa salvación, esto ya lo vimos en algún estudio, de ahí se deriva el nombre Jesús, que también significa salvación. En hebreo, Josué es Yehoshua y Jesús es Yeshua. Entonces el rabino Kaduri decía que el nombre del Mesías era Yehoshua, que ya lo conocíamos, y se refería directamente a nuestro Señor Jesucristo. Y él dejó una marca conocida como la marca del ángel en sus escritos, y él dijo que esa marca hablaba de quién era el Mesías, amén de dar una identidad muy específica al darle el nombre Yehoshua. Esa marca era una cruz. Él dejó una cruz. Evidentemente, cuando el hijo del rabino Kaduri leyó esto, se armó un revuelo en el judaísmo, porque Kaduri era un rabino muy respetado. Y es como decir, bueno, el Mesías es Jesús, está dentro de nosotros, lo conocemos y hasta ahora no lo hemos reconocido. Y entonces ahí hubo, bueno, como que se trataron de sepultar toda esta información y de decir que no, pero esta es la realidad. Quería comentar esa anécdota porque me parece muy rica, muy interesante. Así que bueno, Hillel era un rabino también de los tiempos de Jesús, parecido a como fue el rabino sefaradí Kaduri, fallecido hace poco más de 10 años. Quiero también decirles que la semana pasada yo hablé de la secta de los esenios, no solo de los fariseos, y por supuesto comentamos sobre Juan el Bautista, que seguramente era esenio, según vimos algunas de sus características. Habíamos visto que hay muchos que creen que los esenios tenían una dieta vegetariana, otros dicen que no, pero lo que sí vimos, y terminamos con esto la clase pasada, fue viendo que cuando el Evangelio dice que Juan el Bautista comía langostas, y él usa el término griego acrides, es muy probable, en hebreo ese término sería yelek o yelekim, y es muy probable que ese término langosta se refiera al fruto del algarrobo de Judea, un árbol que daba un fruto, el algarrobo de Judea, del cual sale el chocolate, es parecido, es como una vaina, que de hecho acá la tengo. Acá tengo vainas secas traídas de Jordania, cuando estuve en el segundo viaje con el pastor Jorge Márquez, que visitamos Israel y Jordania. En Jordania había un algarrobo de Judea, vi algarrobos de Judea, y vi en ese árbol que estaba cerca, ¿saben de dónde? De la roca de Meriba. En Jordania visitamos la roca de Meriba, de donde brotó el agua a través de Moisés, y de hecho hoy día todavía brota el agua de la roca de Meriba, es un agua cristalina, fresca, en medio del desierto, maravilloso, y ahí está la roca de Meriba. Bueno, y en esa zona había por lo menos algunos árboles del algarrobo de Judea, y al alcance de la mano tuve estos frutos, y como yo sabía esta historia y ya había enseñado este taller, dije, me lo voy a llevar para alguna vez poder ilustrarlo. Y realmente, si ustedes ven el fruto de esta chaucha, dentro de la cual están como si fuera una chaucha con los porotos adentro, esos porotos del algarrobo de Judea son los que son ricos en calcio, magnesio, fósforo, y es un fruto símil chocolate. Los veganos hoy día, que no comen ni carne, ni miel, ni huevos, ni productos lácteos, el chocolate de ellos es producto de este árbol, ¿verdad? Del algarrobo de Judea. Es el fruto del algarrobo. Bueno, acá tenemos este fruto que si nosotros lo vemos realmente parece una yelek, una langosta.
Yo se los muestro así y sí, da como una langosta, da como que tiene la forma de una langostita. Y entonces se le decía, en hebreo, al fruto del árbol de Judea se le decía langosta, como se le decía a las langostas. Entonces capaz que el apóstol Juan, cuando dice que Juan el Bautista comía el yelek, o acrides en griego, y se interpreta como langosta, de pronto lo que está diciendo es que él comía miel silvestre y el fruto del árbol del algarrobo de Judea, típico de la zona del Medio Oriente, de Judea, como el nombre del árbol lo dice, o de Jordania, como en este caso yo lo traje de Jordania. Jordania, que entre paréntesis algún día les puedo mostrar fotos, es precioso porque en Jordania se puede visitar también el río Jordán, y en manera específica el lugar donde el Señor Jesús quizás se bautizó. Podés visitar el monte Nebo, que fue el lugar desde el cual Moisés divisó la tierra prometida, pero no pudo entrar en ella, y se ve la tierra prometida desde el monte Nebo. Podés visitar una ciudad cristiana en Jordania, que es un país musulmán, pero hay una ciudad cristiana que se llama Madaba, donde son clásicos ellos en el arte bizantino, ¿viste? Ese arte con cuadraditos, como que todos son cuadraditos que dan con diferentes colores, que dan diferentes formas. Bueno, ellos son artesanos en ese tipo de arte bizantino, y hay una iglesia que tiene un viejo mapa en el suelo hecho precisamente en estos cuadraditos del arte bizantino, en esa iglesia en la ciudad de Madaba. Y Madaba, la característica que tiene en Jordania es que es la única gran ciudad o ciudad con gran porcentaje de cristianos en Jordania. Bueno, ahí encontré entonces el algarrobo de Judea con su yelek, con su langosta, ¿verdad? Con su fruto que parece una langosta. Las hojitas del algarrobo de Judea. Hay quienes sostienen, para redondear el estudio de los esenios, que nuestro Señor Jesucristo era esenio. Pero los esenios tenían una actitud, como vimos la clase pasada, introspectiva, y radicaban más bien en lugares aislados, como el propio Juan Bautista. Jesús, por el contrario, ejerce su ministerio en Galilea. ¿Sí? A Juan el Bautista la gente lo iba a buscar al desierto, pero Jesús ejerce su ministerio en Galilea, región abandonada de la jurisdicción de Judea, pero no un paraje aislado y solitario. De hecho, el Señor se habría mudado de Nazaret de Galilea, donde él nace, que era muy desértica y con muy poca gente, a Capernaum, y habría vivido ahí porque Capernaum ya era más habitada, pasaba por ese lugar, y el Señor Jesús elige ese lugar para predicar. Entonces, no se puede decir a ciencia cierta que el Señor era un esenio. Podría haber tomado alguna característica de pronto de estos grupos, como también puede haber tomado de los fariseos y de los saduceos y de otros grupos, como los que vamos a estudiar hoy, los escribas y los celotes, pero esto lo vamos a ver más adelante. El clima político en Galilea era más tranquilo, y quizás fue una de las razones por las cuales Jesús eligió ese lugar, no Jerusalén propiamente dicho, para predicar, ¿sí? Pero no tampoco un paraje aislado a donde la gente tuviera que ir a buscarlo al desierto, como podía suceder con Juan el Bautista o con los esenios que habitaban en el valle de Qumran, básicamente, y aunque también estaban en la ciudad de Jerusalén, porque vimos que también tenían su ciudad ahí. Pero bueno, en general eso aclarar sobre Jesús no se sabe. Hay quienes dicen que podía ser esenio. También hay muchos que dicen, bueno, si Jesús no se casó, y lo típico para un rabino era casarse, y como había una parte de los esenios que no se casaban, y eran los que precisamente vivían en las ciudades, no los que vivían en el desierto, esto también cuadraría con el concepto de que, bueno, Jesús de pronto tenía un sesgo esenio porque él no se casó, ¿verdad? Él fue célibe a lo largo de los 30 y pico de años que habitó sobre el planeta Tierra. Si nosotros en las diapositivas vamos a la figura número 29, Esteban, la diapositiva número 29, ahí tenemos, muchas gracias al toque Esteban, tenemos la doctrina de los fariseos, de los esenios, perdón. Ellos tenían un énfasis apocalíptico, ellos venían, bueno, el fin se viene, por esto predicaban el punto número 2, el arrepentimiento. Hay que arrepentirse porque se viene el fin.
viene el Mashiach, tiene que haber un cambio en nuestro corazón, tenemos que ser bautizados también por eso como símbolo del arrepentimiento. Creían que se debía ofrendar no un 10%, sino el 100%. Vimos que los saduceos hablaban de que el dinero se tenía que llevar al templo, los fariseos decían que el dinero se tenía que llevar a los maestros, a los rabinos, directamente a la sinagoga, no al templo. Bueno, en el caso de los esenios eran muy... Claro, como vos vivías en esas comunidades, el 100% de toda tu, no solamente del fruto de tu tierra, sino de todo lo que hicieras, era para la comunidad, se vertía en la comunidad. El punto número 3 dice ahí que creían mucho en el mundo de la luz y las tinieblas. Y esto precisamente en el valle de Qumrán, cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, se descubren libros que hablan de esto, del mundo de la luz y el mundo de las tinieblas, que si vamos a la siguiente diapositiva, antes de pasar al punto 4 que dice ética de la Torá, pero la diapositiva número 30 tiene una fotografía ahí. Esto es lo que se conoce en Jerusalén como el Museo del Libro, donde hay algunos rollos o copias de rollos de los encontrados en Qumrán, ¿sí? Y entonces, muy inteligentemente, los judíos crearon este museo, el Museo del Libro, con este techo, y como ustedes ven, el techo es blanco y nos recuerda a la tapa de las ánforas, esas ánforas de barro, como vimos la clase pasada, donde fueron descubiertos los rollos de Qumrán dentro de cuevas. Entonces, los judíos, que son extremadamente creativos e inteligentes, al Museo del Libro le dieron a su techo esta forma de tapa de ánfora, y vieron que ahí tiene unos chorritos de agua, es como una fuente, porque hay agua alrededor, porque los esenios también le daban mucha valoración a la purificación, al mikvé, al baño ritual, como lo vimos también en la clase pasada. Pero en este caso esta tapa es blanca, porque refiere precisamente a esta doctrina de los esenios de la lucha y la confrontación entre el mundo de la luz y el mundo de las tinieblas. Y en la siguiente diapositiva aparece un muro de granito, también ahí donde está el museo del libro, y los judíos quisieron representar mediante este muro color granito las tinieblas. Entonces ahí tenemos la confrontación. Por un lado, diapositiva 30, el color blanco en el techo del Museo del Libro, y por otro lado este muro de granito, muy bien Esteban, ahí jugar con el contraste entre el blanco y el negro, ¿no? El blanco y el granito, símbolo precisamente de esta doctrina de los esenios, porque ahí adentro, en el Museo del Libro, están los rollos, algún rollo original de las cuevas de Qumrán, y la mayoría son copias, ¿verdad? Muy interesante el museo, el Museo del Libro, donde hay también está la Biblia completa escrita en un microchip, como para demostrar que la tecnología es capaz de eso, ¿no? En un pequeño chip está la Biblia completa también escrita, bueno, muy interesante de visitar. Entonces volvemos a la diapositiva número 29, y entonces ahí, por eso veíamos esto de la luz y las tinieblas, porque el punto número 3 de la doctrina de los esenios es precisamente ese contraste entre el mundo de la luz y el mundo de las tinieblas. Énfasis apocalíptico, arrepentimiento, ofrendar el 100%, mundo de luz y mundo de tinieblas, como creemos los cristianos también, y hay un cuarto punto ahí que dice ética de la Torá. Ética de la Torá. Respecto a esto, su preocupación por la ética de la Torá y por su aplicación sin perder el tiempo, digamos, era lo que los caracterizaba, sin enmarañarse en alajot, en jurisprudencia o casuística. Los esenios eran pragmáticos en ese sentido, pese a ser estudiosos teóricos de la palabra. No, en boca del apóstol Pablo diríamos, no se enredaban con las genealogías ni con las cosas raras. No, eran pragmáticos, no se enredaban tampoco con toda la tradición farisaica, con todo lo que los fariseos le habían sumado a la Torá escrita. No, ellos iban a la fuente, a lo práctico, y les preocupaba la ética de la Torá,
¿no? Si dice el día de reposo, bueno, ¿qué quiere decir que tiene que haber un día de reposo? Si dice ojo por ojo y diente por diente, ¿qué quiere decir? Pero es la ética de esa ley y no el tomar literalmente esa ley o empezar a decir, bueno, un rabino interpretó tal cosa, otro rabino interpretó tal otra, entonces ha de querer decir esto o ha de querer decir eso otro. No, ellos iban a la ética de la Torá, era lo que les importaba. Así que ahí está. Y si pasamos ahora a la diapositiva 32, tenemos los últimos puntos de la doctrina de los esenios. En la diapositiva 32 vamos a ver los puntos 5 al 8, que son la caridad, ellos tenían un énfasis en la caridad, creían también en la predestinación, la observancia del Shabbat y la prohibición de la expresión de la ira. Prohibición de la expresión de la ira. Y ahora podés volver a mí, Esteban, y voy a repetirles, antes de ya entrar en la siguiente categoría, que son los escribas, el énfasis apocalíptico. Los esenios creían en el fin del mundo inminente y en la inmediata instauración del reino de Dios. Me llama la atención a mí cuando los discípulos le dicen al Señor en el libro de los Hechos, cuando el Señor se les aparece resucitado, ¿restaurarás el tabernáculo caído de David? Dicen los discípulos, ¿no? Esto tiene que ver con que ellos creían, bueno, ahora que resucitaste se viene la instauración del reino milenial. Y esto tiene que ver con esta enseñanza de los esenios, con esta doctrina de creer en ese énfasis apocalíptico con el fin del mundo y la inmediata instauración del reino. La creencia en el arrepentimiento, el bautismo, el volver al diseño original. El bautismo habla de eso, habla de volver al diseño original, volver a las fuentes, ¿verdad? Y nosotros, de hecho, en el vientre de nuestra madre, ¿dónde estamos? Estamos inmersos en agua, estamos inmersos en ese líquido amniótico, creo que se le dice, del vientre materno. Y bueno, el bautismo es volver al agua, volver al original, ser limpiados, que se nos quite el pecado para llegar a ser el Pablo que Dios creó para que fuera, para llegar a ser el Esteban que Dios creó para que fuera, para llegar a ser la María o el José que Dios creó para que fueran en su diseño original. Bueno, la convicción de que el adherente debía ofrendar no el diezmo, sino el 100% de sus bienes. Interesante también. Hay un grupo dentro de los católicos que cree esto. Hay un grupo dentro de los católicos, una orden católica, y el último grado, digamos, cuando vos entrás en esa orden de la Iglesia Católica, el último grado es cuando vos ya renunciás a uno de tus bienes materiales, vendés tu casa, vendés todas tus propiedades y te vas a vivir en una comunidad y pones todo eso al servicio de la comunidad. En mi país hay también algunas facciones dentro de la iglesia evangélica, o una iglesia evangélica que tiene esa característica también. No es obligatorio poder ser miembro de esa iglesia sin llegar a este punto, pero hay gente a la que se le invita, bueno, si tú querés ser parte de una comunidad e incluso renunciar, podés seguir trabajando, pero todo tu sueldo va a ir a esa comunidad en la cual vos vas a vivir, donde vos vas a tener techo y comida. Y si tenías un apartamento, una casa y querés venderlo y querés poner eso al servicio de la comunidad y del reino de Dios, lo podés hacer. Por supuesto que esto es muy difícil, esto es un llamado de Dios sobre la vida de la gente. Yo no digo que sea para todos. Esto vos tenés que tener una dirección muy clara de Dios, tenés que tener cuidado porque esto evidentemente sirve o se presta a la manipulación, porque al líder le puede servir. Si yo tengo un apartamento y lo vendo, yo qué sé, en $100.000, al líder de esa comunidad le va a venir bárbaro recibir $100.000. Entonces yo tengo que ver, ¿es realmente el Señor el que me está guiando a vender mi apartamento e irme a vivir en comunidad y dar los $100.000 al ministerio? A ver, si tengo una directiva de Dios, gloria a Dios. Porque ¿dónde está también? A ver, ¿de qué me sirven los bienes materiales en definitiva, no? Son importantes, pero digo, yo me puedo afanar mucho en cuidar mi apartamento y de pronto hoy o mañana hay una explosión o un incendio y lo perdí todo. Entonces, yo no tengo que estar pegado a los bienes materiales. Ahora, cada uno es como es. Yo, por ejemplo, creo que no serviría para eso porque yo estoy muy acostumbrado a mi propia vida,
a mis cosas, a mi espacio, a mi tiempo, salvo que el Señor quisiera enseñarme o llevarme a otro nivel y me llevara por ese camino. Pero mi personalidad, mi forma de ser, me parece que yo no cuadraría en ese estilo de vida. Entonces, no sos mejor ni peor por desprenderte de lo material y brindarlo a una comunidad. No sos menos espiritual, ni hay una obligación de que vos tengas que dejarlo todo por el Señor. No necesariamente, porque cada uno es como es. Pero alguna persona legítimamente puede tener este llamado del Señor y puede entender eso en su vida y puede llegar a ese punto en donde diga, ya no me importa más nada y me desprendo de todo lo material y me voy a vivir con mis hermanos. Y si alguien te dice, ay, bueno, pero hoy o mañana te pasa algo y perdiste todo, y bueno, el Señor me cuidará. Yo di este paso de fe en obediencia a Dios, así que se supone que el Señor me cuidará. Bueno, esa era un poco la idea que caracterizaba a los esenios, como también hoy día es la idea que caracteriza a alguna facción dentro de la Iglesia Católica o dentro de la Iglesia Protestante. La convicción de que el adherente debía ofrendar el 100% de sus bienes a la congregación. La cuarta idea, el tema del mundo de la luz y las tinieblas, ¿sí? Efesios 6, el apóstol Pablo que dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Es el famoso pasaje que habla de la guerra espiritual, de la luz y las tinieblas. El pasaje por antonomasia, por excelencia que habla de esto, ¿no? Y ahí también nosotros los cristianos, a través del apóstol Pablo en Efesios 6, tenemos un punto de contacto muy fuerte con los esenios, porque nosotros también creemos en esto del reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y el Padre Nuestro, eso lo vimos en el estudio de la oración es transformación, hacemos guerra espiritual cuando nosotros decimos, venga a nosotros tu reino. Cuando yo rezo el Padre Nuestro y le digo al Señor, venga a nosotros tu reino, estoy diciendo que tu luz avance, que el reino de la luz avance y por lo tanto que el reino de las tinieblas retroceda. Y ahí estoy haciendo guerra espiritual al rezar el Padre Nuestro. Entonces, también ahí los cristianos tenemos un punto de contacto con los esenios en esto de creer en el mundo de la luz y en el mundo de las tinieblas. La preocupación por la ética de la Torá, como dije, sin enmarañarse en jurisprudencia, en tradiciones, en cosas entreveradas, no, vamos a lo pragmático. Si la ley me dice ojo por ojo, diente por diente, ¿significa que yo tengo que ser vengativo? No, tiene una aplicación ética que lo hemos visto también, el alcance de esta ley maravillosa, es si yo tengo una oveja y tú me matás mi oveja, el ojo por ojo, diente por diente significa que tú me tenés que restituir a esa oveja. O me lo restituís con dinero, o me lo restituís en especias o especies, es decir, con otra oveja o con otro tipo de cosa, de alguna manera me lo tenés que restituir. O vendrás a hacer un trabajo a mi campo para pagarme esa oveja que me mataste. No significa que yo voy a ir y voy a matar una oveja de tu campo. Entonces, ¿cuál es la aplicación ética de la Torá? Eso era lo que le importaba a los esenios y es también lo que nos importa a los cristianos. Yo no quiero dejar de poner en práctica en mi vida la Torá, la ley de Dios, porque la ley de Dios es eterna, y lo dice el apóstol Pablo, la ley es santa y el mandamiento es bueno y es justo. El tema es, ¿cuál es la aplicación ética de la ley de Dios? Y esto lo vimos, cuando nosotros estudiamos las fiestas de Jesús y estudiamos el Shabbat y las 7 fiestas solemnes de Israel, ¿qué quiere decir guardar el Shabbat? ¿Qué quiere decir celebrar la Pascua, celebrar la fiesta de los panes sin levadura, celebrar la fiesta de los tabernáculos? Entonces hay que ir a la aplicación ética, no quedarme en la litúrgica, no quedarme en los aspectos litúrgicos y celebrar de manera externa y pensar que a Dios le importa que yo celebre estas celebraciones de manera litúrgica. No, ¿cuál es la ética tras el Shabbat, el día de reposo? Guardar el Shabbat. ¿Cuál es la ética tras el ojo por ojo, diente por diente? ¿Cuál es la ética del decálogo o los 10 mandamientos? ¿Por qué yo no tengo que adulterar? ¿Por qué yo no tengo que mirar con deseo a la mujer del prójimo? ¿Por qué yo no tengo que envidiar los bienes materiales del prójimo? Es decir, entender el alcance ético de la ley de Dios. Y los esenios tenían esta característica dentro de su teología. También la práctica de la caridad, porque ellos recibían, así como recibían de un miembro que se integraba a la comunidad y vendía todo y lo aportaba a la comunidad, ellos también después daban a los pobres,
daban de los bienes materiales que recibían para los pobres y para los más necesitados. La creencia en la predestinación, también vimos esto que los saduceos y los fariseos también creían en la predestinación, ¿verdad? Tenían estas características. Perdón, los saduceos no creían en la predestinación, siempre me confundo. Los saduceos no creían en la predestinación, creían en el libre albedrío. Los fariseos creían en una predestinación por la omnisciencia de Dios, como los cristianos, pero la persona decidía en definitiva. Los esenios eran más de creer en la predestinación, ¿sí? Y bueno, ellos tenían una estricta observancia del Shabbat y la sumersión en agua cada mañana. Ese ritual sí ellos lo tenían, ¿sí? Si bien hacían una aplicación ética también de la Torá y del Shabbat, del día de reposo, pero también obedecían el Shabbat en una forma estricta, externa, digamos, y le agregaban la sumersión en agua cada mañana. Y el último punto, el número 9, que es muy interesante, es la prohibición de la expresión de la ira. Si vos eras un esenio, no podías expresar tu ira. Todo era paz y amor, para que se entienda, ¿no? Si alguien se enojaba o se airaba, era expulsado de la comunidad. Es decir, que yo no podría ser jamás un esenio, porque yo soy muy pasional, muchas veces me enojo, me apasiono, discuto con las personas, no guardo rencor, tengo amor por las personas, no guardo rencor, mi lucha no es contra carne y sangre, pero yo soy de airarme y de apasionarme, no, así que yo no podría ser un esenio, me echaban enseguida de la comunidad, no sé cuánto duraría, 10 días, 15 días. Si vos expresabas la ira, para afuera de la comunidad. Tampoco sé entonces si el Señor Jesús pudiera ser un esenio cuando el Señor derriba, por ejemplo, las mesas de los cambistas. Esa es una expresión de ira, la ira santa de nuestro Señor. O el Señor tenía expresiones de ira, como cuando, por ejemplo, le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. El Señor era muy, muy duro, muy duro. Entonces ahí el Señor no se avendría a estas características de los esenios. Bueno, así que hemos estudiado los saduceos, los fariseos y los esenios. Pero ahora vamos a entrar en el cuarto grupo. El cuarto grupo que vamos a estudiar hoy son los escribas. Por lo general, los escribas pertenecían a la secta religiosa de los fariseos, pues este grupo reconocía las interpretaciones o tradiciones de los escribas que, con el transcurso del tiempo, habían llegado a ser un laberinto desconcertante de reglas minuciosas y técnicas. Es decir, los fariseos reconocían a los escribas, entonces los escribas eran parte de los fariseos y reconocían todo lo que era la tradición rabínica, en donde a todo lo que decía la Torá escrita, ellos le sumaban los alajot, y le sumaban los reglamentos o los mandamientos de hombres, ¿sí? Los mandamientos de hombre, que te terminaban atando. Y eran aquellos que Jesús decía, les ponen a la gente pesadas cargas que ni ellos mismos pueden sostener. Porque ya era una cosa tras otra y tras otra, y el día de reposo, y como era el día de reposo, entonces no podés hacer esto y podés hacer esto otro. Y no podés prender fuego porque si prendes fuego es trabajar. Y no hagas lo otro, y no hagas lo otro. Y si no haces esto, no hagas lo otro, y no hagas aquello. Y al fin y al cabo era una serie de alajot, una serie de mandamientos, de caminos, de agregados, que era un infierno. Era como que no podías vivir en paz, ¿no? Un laberinto desconcertante de reglas minuciosas y técnicas. La expresión escribas de los fariseos aparece varias veces en las Escrituras. Marcos 2:16, Lucas 5:30 y Hechos 23:9. Tres pasajes, Marcos 2:16, Lucas 5:30 y Hechos 23:9, donde aparece la expresión los escribas de los fariseos, ¿sí? Escribas de los fariseos. Como que dentro de los fariseos estaba este grupo específico que eran los escribas. Ahora, también habría habido algunos escribas que pertenecían a los saduceos, los cuales solo creían en la ley escrita. El término escriba procede del latín scriba
y del hebreo sofer, que se traduce como secretario, escribano o copista, y alude a una persona instruida. En efecto, en los días del sacerdote Esdras, 538 a.C., 432 a.C., en ese periodo, se empezó a reconocer a los escribas o soferim, como se les dice en hebreo, como un grupo diferenciado. Eran los copistas de las escrituras hebreas, muy cuidadosos en su trabajo y a quienes les aterraban los errores. Vamos a ir a la diapositiva número 33, donde tenemos a este cuarto grupo, los escribas. Eran los sacerdotes y estudiosos, sofer, como se le dice en hebreo, copistas, y son los responsables de que, por ejemplo, cambien el nombre del Señor y también le hacen adiciones de letras o en letras en el Antiguo Testamento. Yo ahora voy a explicar esto, ¿no? Voy a explicar esto en un ratito. Pero si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí tenemos lo que podríamos considerar un escriba hoy día, un copista de la palabra de Dios. Este señor, saben que esta foto yo la tomé en Masada. Masada es un lugar en el desierto de Judea, cerca del Mar Muerto, cerca de donde están las cuevas de Qumrán, de los esenios. Bueno, en Masada, Masada es una fortaleza construida por Herodes el Grande, donde él lo tenía como un lugar, si llegaba a haber un ataque, él podía refugiarse en ese lugar. Y de hecho, en ese lugar se refugian los judíos en el año 70 después de Cristo, tras la gran revuelta, cuando los romanos conquistan a los judíos. Y los últimos judíos en ser conquistados fueron un grupo de judíos que se refugiaron en Masada, en el medio del desierto. Les tomó muchos meses a las tropas del ejército romano poder subir a esta fortaleza en el tope de la montaña y conquistar a estos judíos que para cuando los romanos llegan ellos se habían suicidado. A través de un sistema que ellos elaboraron, se fueron matando uno a uno y apenas quedaron unas mujeres con vida y unos niños, según dice la tradición. Entonces, Masada es un símbolo de libertad para el pueblo judío hoy día, porque fue el último bastión de la resistencia judía en el año 70 después de Cristo. Y en Masada, cuando vos vas a visitar las ruinas de Masada con un tremendo calor, que podés subir a pie, pero la mayoría de la gente la sube en un teleférico, llegás allá arriba y bajo un cristal, bajo una construcción de cristal, siempre hay un copista como este, escribiendo la Torá, escribiendo la Biblia, el Antiguo Testamento a mano, con tinta a mano. Están los escribas o copistas, se va uno deja de hacer su labor y viene otro que lo sustituye. Entonces los turistas siempre pueden ver a través del cristal, ¿sí? A través de la ventana, es como que él está encerradito ahí y vos podés ver y sacarle foto y él está siempre, ellos están haciendo copias de la Torá a mano, como lo hacían los escribas ya a partir del año 538 a.C., en tiempos de Esdras, Antiguo Testamento. Y ellos, los escribas, son los responsables de que la Torá nos haya a nosotros llegado escrita sin fallas. Sin fallas. Esto también ya lo hemos visto. Ahora lo voy a explicar un poquito cuando volvamos a mí. Pero la siguiente diapositiva tiene precisamente un rollo de la Torá. Esto que el escriba está escribiendo, ese rollo de la Torá, después se va a guardar acá, en estos rollos de plata, de oro, de cobre, de bronce, donde los judíos guardan la Torá. Cada vez que vos veas estos cilindros, adentro de estos cilindros que hay en las sinagogas, en lo que es el tipo del lugar santísimo, guardados, adentro de estos cilindros de plata, de cobre, de bronce o de oro, están los escritos sagrados. La Torá escrita a mano por los escribas. Mirá qué lindo, cómo ellos aman y guardan la Torá. Y muchas veces incluso podés ver en el Muro de los Lamentos y en otros lugares a los judíos cargando estos cilindros y celebrando como locos, saltando de alegría. Y si vos lo ves y decís, esta gente está loca, ¿qué les pasa? No, lo que pasa es que ellos celebran la Torá, celebran tener la Torá.
y saltan y brincan y cantan en torno a la palabra de Dios. ¡Qué glorioso! Porque Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Así que los judíos, sin saberlo, están saltando y brincando en torno al Mashiach, al Mesías, a Jesús. Como decía el rabino Kaduri, en torno a Yehoshua, a Josué. Y cuando lo vean venir en las nubes del cielo, dijo el rabino Kaduri, nos vamos a asombrar porque es alguien que ya conocemos. ¿Podés volver a mí, Esteban? Entonces mirá qué lindo. Y en manera especial, la fiesta de los tabernáculos, que es una de las 7 fiestas solemnes que los hijos de Israel deben guardar a perpetuidad, podés encontrar la fiesta de los tabernáculos en el estudio de las fiestas de Jesús. Es el último programa que habla de esta fiesta, la fiesta de Sukkot o los tabernáculos. El último día de la fiesta de los tabernáculos, que es el gran día, los judíos hacen el Simchat Torah, la alegría de la Torah. Y es cuando precisamente danzan en torno a los rollos de la Torah, porque ellos celebran tener la Torah. Y se termina la lectura anual de la Torah y comienza el nuevo año lectivo y comienzan a leer nuevamente la Torá y a lo largo de un año la van a ir leyendo en lo que ellos llaman los parashot, las secciones. Entonces cada semana hay una parashá, una sección de la Torá, y a lo largo del año vos tenés 50 y pico de parashot, secciones de la Torá, en las cuales ellos dividen la Torá y en un año ellos te leen toda la Torá, todo el Antiguo Testamento. Y al año van a volver a celebrar, después de la fiesta de los tabernáculos, el Simchat Torah, y van a danzar en torno a esos rollos gloriosos donde están escritos a mano por los escribas la Torah, la ley de Dios. ¿Y qué pasó? Los escribas, entonces, ponían tanta atención a la Torah y que si de repente se equivocaban en una letra, destruían un rollo completo y lo empezaban a hacer de nuevo. Tal era el respeto por la ley de Dios y la palabra escrita. Y cuando, por ejemplo, ellos escribían el nombre de Dios, que en hebreo es Yod Hei Vav Hei, y algunos entienden que se pronuncia Jehová o Jehová, otros entienden que se pronuncia Yahweh. No están los catedráticos de acuerdo en cómo se pronuncia el nombre sagrado de Dios en hebreo, porque no tiene vocales, porque en el hebreo no existen las vocales. Existen unos puntitos y unas rayitas que son el equivalente a las vocales A, E, I, O, U, pero no se llaman vocales en realidad, porque el hebreo no tiene vocales. Entonces, cuando vos ves escrito el nombre sagrado de Dios, Yod, Hei, Vav, Hei, sabés que la primera letra, la Yod, suena como una vocal I, ¿sí? Que es también la primera letra del nombre de Jesús. Yeshua empieza con Yod o con Yud. Se le dice Yod o Yud. Pero tú ves escrito Yod Hei Vav Hei, el nombre sagrado en la Torá, en los rollos de la Torá, y no sabes cómo se pronuncia, porque no hay vocales, no hay palitos o puntitos, hasta que en un momento los escribas le empiezan a poner palitos o puntitos, ¿no? Pero era tan grande la reverencia al nombre sagrado de Dios que había escribas que antes de escribir Yod Hei Vav Hei, el nombre sagrado de Dios, se levantaban, se bañaban, se volvían a sentar y recién ahí escribían Yod Hei Vav Hei. Y me emociona porque ese gesto exterior de decir, me levanto a bañarme, a purificarme, a lavarme en agua antes de sentarme y escribir el nombre sagrado de Dios, es un gesto externo, es un gesto religioso, pero habla del respeto y del amor a Dios. Y gracias a estos escribas benditos que escribían con tanto celo la palabra de Dios y que hicieron muchas copias de la Torá, es por eso que nosotros hoy día, arqueológicamente hablando, podemos contar con muchos rollos de la Torá. Existen muchísimos manuscritos antiguos de la Torá. Por supuesto que los más antiguos son los encontrados en el Valle de Qumrán, donde estaban los esenios, y datan del siglo II a.C. en adelante. Pero desde el siglo II a.C., pasando por el siglo I a.C., pasando por el primer siglo y pasando por los primeros siglos, más allá de que después ya la iglesia cristiana comienza a tener sus propios escritos de la Torá, los judíos también tenían sus escritos de la Torá. Y entonces tenemos cientos de manuscritos. Y de repente, si de la Ilíada de Homero apenas hay 4 o 5 manuscritos y con muchas diferencias entre uno y otro,
y aún así nadie duda de que Homero fue quien escribió la Ilíada. Sin embargo, en cuanto a la Biblia, nosotros, gracias a los escribas, cientos de manuscritos. Y lo glorioso es que prácticamente no hay diferencia entre un manuscrito y otro, ya sea que es un manuscrito del siglo II a.C., encontrado o descubierto en el Valle de Qumrán, o que es un manuscrito del siglo V después de Cristo, o del siglo IV después de Cristo, o del siglo II después de Cristo. Y es glorioso eso, porque cómo pasaron 400 años en una época donde no había internet, 500 años, 700 años, y el manuscrito original es el mismo o el más antiguo, es igual al más moderno. Eso solamente sucede con la Biblia. No hay otro libro en la historia que tenga esta característica. La Biblia es sobrenatural, realmente es tremendo, y se ha conservado intacto en su sentido original. Por eso también las traducciones de la Biblia son muy fieles. Hoy día hay mucha gente que denosta las traducciones de la Biblia. Obviamente, cuando yo traduzco del hebreo al griego, cuando yo traduzco del hebreo o del griego al español, del hebreo o del griego al latín, del hebreo o del griego al inglés, se pueden perder, se puede perder, si vamos a hilar fino, se puede perder alguna interpretación, algún detalle, pero no es que vas a tener una doctrina nueva por tener una versión de la Biblia en español en lugar de tenerla en hebreo. Que nos quede claro que la versión Reina Valera, por ejemplo, en español, la versión King James en inglés, que es como la Reina Valera en inglés, son versiones absolutamente fidedignas, fieles. La Vulgata del Padre Jerónimo, que es la versión latina, es una versión muy fiel al original de la palabra de Dios. ¿Puede haber detalles que nos perdemos? Sí, pero no despreciemos tampoco el minucioso y piadoso trabajo de los benditos traductores de la palabra de Dios a los diferentes idiomas, los que la tradujeron al alemán, al inglés, al español. Gloria a Dios por los sacerdotes Reina y Valera, Cipriano, no me acuerdo los nombres, Reina Valera. Gloria a Dios, fueron dos personas por esa traducción, Cipriano y Casiodoro. Son los nombres, me parece. Gloria a Dios, así como respetamos a los escribas, también respetemos, seamos respetuosos con la historia. Ya lo he dicho varias veces, seamos educados como cristianos, seamos personas educadas, seamos personas cultas, no denostemos el trabajo de esas personas que dedicaron toda su vida de pronto a la traducción de la palabra de Dios, del hebreo al español, del hebreo al inglés, del hebreo al latín. Gracias, Señor por los padres de la iglesia, gracias, Señor, por esos literatos que dedicaron décadas enteras, gracias, Señor, por los misioneros que hoy día y los lingüistas que hoy día traducen la palabra de Dios del idioma original o del idioma que tengamos, español o inglés, a un dialecto de una tribu en medio de la selva. Es muy difícil poner de pronto los términos originales en las palabras del dialecto de una tribu, porque no todos los idiomas son iguales, porque muchos idiomas carecen de muchas palabras, porque muchos idiomas carecen de conceptos que otro idioma tiene. Entonces hay un concepto en el idioma hebreo que de pronto el idioma español no lo tiene, o que de pronto el dialecto de la tribu de los indígenas de tal lugar no lo tiene. Entonces aprendamos a respetar y amar a los copistas, a los escribas, a los lingüistas que han hecho ese trabajo. Yo los admiro, se tomaron décadas, y desayunaban, almorzaban y cenaban y pasaban 24 horas de un día y 24 horas del día siguiente y 24 horas del día siguiente, semana tras semana, mes tras mes y año tras año, para que yo pudiera tener de pronto el Evangelio de Mateo escrito en español. Entonces, gloria a Dios por estos que también fueron nuestros escribas, los escribas de la tradición cristiana, de la historia de la iglesia cristiana, y que también en ese respeto a la palabra de Dios, como los escribas del Antiguo Testamento, cuidaron con celo cómo traducir cada palabra. Y como vimos en el estudio de los Nefilim, el padre Jerónimo, que traduce la Biblia del hebreo
al latín, en la famosa versión de la Vulgata, trae un experto hebreo para traducir Job, porque había cosas que él no sabía cómo traducirlas, del hebreo latín. Muy bien. Bueno, dicho esto entonces, agrego que con el correr del tiempo, con el transcurso del tiempo, eran tan cuidadosos los escribas que se hicieron muy meticulosos, hasta el punto que no solo contaban las palabras copiadas, sino incluso las letras, ya que la lengua hebrea solo contaba con consonantes y omitir una sola letra cambiaría con facilidad el sentido de una palabra. Porque como en el hebreo vos no tenés vocales, y al vos no escribir las vocales, y vos tener solo las consonantes, bueno, cuidado esa palabra con esas consonantes, porque si yo escribo mal una letra, en vez de decir, no sé, libro, puedo estar diciendo templo, por ejemplo. Entonces había que tener mucho cuidado. El simple hecho de escribir una palabra de memoria sin haberla pronunciado antes se consideraba un pecado grave. No se podía escribir una palabra de memoria, ¿sí? Habría que pronunciarla, había que verla escrita y entonces yo la copiaba en el manuscrito nuevo. Se dice que los escribas religiosos, como dije, limpiaban con gran meticulosidad, bueno, ellos mismos, pero acá dice su pluma antes de escribir la palabra Elohim, es decir, Dios, o Adonai, Señor. Sin embargo, limpiaban la pluma con la que escribían. Sin embargo, a pesar de este cuidado extremo para evitar errores involuntarios, con el transcurso del tiempo, los escribas o soferim empezaron a tomarse libertades al introducir cambios en el texto, como fue el caso de 134 pasajes en el texto hebreo primitivo, a fin de que se leyese Adonai, es decir, mi Señor, en lugar de Yahweh o Jehová o Jehová. Y en otros pasajes se utilizó como sustituto de la palabra Elohim. Es decir, el texto, los manuscritos antiguos más antiguos, valga la redundancia, escritos en hebreo, tenían el nombre sagrado de Dios, Yahweh, Yod-Hei Vav-Hei, o Elohim, que es una de las formas de referirse en hebreo a Dios. Y los escribas tenían tanto respeto por el Señor que cambiaban el nombre Yahweh o el nombre Elohim de Dios, lo cambiaban y ponían en lugar de eso Adonai, es decir, mi Señor. Sustituían el nombre de Dios por un título de Dios. ¿Por qué los escribas y los copistas hacían esto? Porque entendían que como un mandamiento dice que no tomemos el nombre del Señor en vano, si yo voy a haber escrito en la Torá muchas veces Adonai, Elohim o Yahweh o Jehová, el nombre de Dios, yo puedo caer en estar tomando en vano el nombre de Dios. Entonces voy a escribir en su lugar Adonai, mi Señor. De modo tal que cada vez que decía Dios, en el Antiguo Testamento, ellos ponían el Señor. En vez de Dios, el Señor. En vez de Jehová, el Señor. En vez de Elohim, el Señor. Para que no se manoseara el nombre de Dios. Hay que también entender la intención de los escribas o de los copistas, el gran respeto que ellos tenían por la palabra de Dios y por qué hacían esto. Muchos de los cambios que hicieron los escribas se debieron no solamente a un espíritu de respeto hacia el Señor, sino también a supersticiones en relación con el nombre de Dios. Y también para evitar el antropomorfismo, es decir, dar a Dios atributos humanos. Asimismo, hay pasajes en el Tanaj o Antiguo Testamento donde algunas letras aparecen agrandadas o empequeñecidas, símbolo de alguna enseñanza espiritual a captar en un nivel de lectura más profundo. Y voy a dar un ejemplo de esto. Es el caso de la letra Gimel, la tercera letra del alfabeto hebreo, Aleph, Bet, Gimel, la tercera letra del alfabeto hebreo. Hay un versículo en Levítico 13:33. Levítico 13:33 dice, entonces hará que se rasure o será afeitado. Está hablando de la purificación de quien tuviera letra. En hebreo dice Beit Galat. La expresión hará que se rasure, hará que se afeite el que tuviera letra. Beit Galat. Y esa expresión Beit Galat contiene una Gimel, como si fuera una G en español, una Gimel, Galat. Una Gimel. Lo asombroso del caso es que ese texto está en el medio mismo del Pentateuco.
Entonces, cuando nosotros nos preguntamos por qué los escribas agrandaron la Gimel de Beit Galat, hará que se rasure, hará que se afeite, no tiene nada que ver. Está hablando de la purificación de la lepra, en Levítico 13:33, ahí en el medio de la Torá, y los escribas agrandan la Gimel de Beit Galat, la expresión Beit Galat, que se rasure. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? ¿Qué hace la Gimel, la tercera letra del alfabeto hebreo, tipo del Espíritu Santo? Gloria a Dios, podríamos decir, ya que las dos letras anteriores, la Aleph y la Bet, en el alfabeto hebreo se relacionan con el Padre y el Hijo, ¿no? Bueno, ¿qué hace la Gimel agrandada o acentuada en la mitad exacta de la Torá? Bueno, los sabios entienden que ello apunta a que el Espíritu Santo, sirve de puente entre Dios y los hombres y entre los hombres. ¿Sí? De hecho, la palabra Gimel en hebreo, la letra Gim en hebreo, la tercera letra del alfabeto, también se asocia con el término puente en hebreo, que es Gesher. Y acá yo precisamente lo tengo marcado. Yo lo tengo marcado ahí en verde, lo marqué con, no sé si la cámara lo llega a captar, ahí con flúor verde marqué la expresión Beit Galat en Levítico 13:33, y como ustedes ven, este libro es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, llamado Torá por los judíos, y en el medio del Pentateuco, precisamente, está esta expresión. Entonces, qué lindo, ¿no? Ellos se habían tomado hasta el trabajo de decir, bueno, ¿cuál es el medio de la Torá? ¿Cuál es el medio del Pentateuco? ¿Cuál es el versículo? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la letra que está en el medio de todo el Pentateuco? ¿Y cuál es la letra? Una Gimel, la tercera letra del alfabeto hebreo, tipo del Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Aleph tiene que ver con el Padre, la Bet con el Hijo, la Gimel con el Espíritu Santo. Tipo de un puente, porque el Espíritu Santo es lo que hace, ¿verdad? Une al hombre con Dios, es el puente que une al hombre con Dios. La palabra puente en hebreo se escribe precisamente con esta letra, y habría mucho más para decir, porque también se relaciona con el camello, y por lo tanto se relaciona con la piel de camello con la que Juan el Bautista estaba vestido. Y Juan el Bautista es como un tipo del precursor que anuncia la venida del Mesías y está relacionado con el Espíritu Santo. Muy interesante todo esto, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que los escribas se habían tomado estas libertades de agrandar algunas letras o cambiar el nombre del Señor por alguno de sus títulos. En un principio los sacerdotes, estamos ya terminando, eran a su vez escribas, según Esdras 7:1-6. Sin embargo, como se daba mucha importancia a que todos los judíos tuvieran conocimiento de la ley, quienes estudiaban y tenían buena formación conseguían el respeto del pueblo. Con el tiempo, estos eruditos, muchos de los cuales no eran sacerdotes, formaron un grupo independiente de los sacerdotes. Por ello, en tiempos de Jesús, la palabra escribas designaba una clase de hombres a quienes se había instruido en la ley, por lo cual se les mencionaba como también como maestros de la ley o versados en la ley. Lucas 5:17 y 11:45. Los maestros de la ley. Lucas 5:17, Lucas 11:45. La gente respetaba a los escribas llamándolos rabí, que significa mi grande, mi excelso. Mi grande, mi excelso, maestro. Era un título de respeto que se usaba para dirigirse a los maestros, el cual se le aplica a Cristo en varios versículos del Nuevo Testamento. Y me emociono profundamente pensando en Magdalena cuando lo ve al Señor resucitado y le dice rabí. Cuando ella se da cuenta, cuando él le dice María, y ella dice rabí, es decir, mi grande, mi excelso, sos vos, mi maestro, ¿sí? Vamos a terminar acá porque se nos ha pasado la hora, y vamos la clase que viene a continuar con los escribas, los celotes y a redondear el estudio. Es una parte muy jugosa porque vamos a ver, bueno, ¿a dónde lo meto yo a Jesús? ¿Con cuál de estas facciones lo asocio al Señor Jesús, si es que lo puedo asociar con alguna? Ha sido un placer compartir esta hora con ustedes. Me parece increíble que se haya pasado la hora, pero te pregunto, Esteban, se pasó la hora, ¿verdad? Es tiempo de terminar. Estoy medio, no quiero estarme confundiendo, pero supongo que sí. Así que bueno, ha sido un placer estar con ustedes.
y será, si Dios quiere, hasta, sí, me dice Esteban, me confirma Esteban que sí, que se nos fue la hora. Será hasta la semana que viene. Los quiero mucho, cuídense y seamos respetuosos y amantes de la palabra de Dios, como lo eran también los escribas, que amaban esta palabra, amémosla, tengámosla en nuestro corazón. Shalom, shalom.